José Luis, que lo has vendido todo. ¿Pero cómo es posible? Yo empecé en una tienda, galería, famosísima, aquí en Sevilla, en la calle Sierpes, que cerró, que era Roldán. Ahí empecé a llevar mi obra con 22, 23 años. Él me vendía y creía en mí. Estaba viendo que había ahí una madera de pintor. Me acuerdo un tema de Semana Santa que hice. Lo compró precisamente un pintor. Entonces Antonio Roldán me dice, oye, que este cuadro te lo ha comprado un maestro y es bastante conocido, que es mayor, y me ha preguntado que si este cuadro, ¿de qué maestro de Sevilla es? Y yo le dije, yo maestro, pero bueno, pero sí, que si era de un maestro viejo. Fíjate tú, tenía yo 26 años cuando en ese tiempo. Me sentí bastante contento de que alguien valorase la obra e incluso llegara a comprarla dentro del mismo gremio. Antonio Roldán le tengo mucho respeto, era una persona seria, muy comprometida con lo suyo. A mí en muchísimos momentos de necesidad, la obra que tenía mía en fondo de galería y tal, pues me la compraba. Otro galerista fue Javier Mantilla de los Ríos, que él tenía una galería muy pequeñita, pero que vendía muy bien porque estaba muy bien relacionado con todo lo que es la gente de la élite sevillana, amantes de la pintura, incluidos la duquesa de Alba, ¿no? Que ella me compró a través de Javier e incluso también llegué a hacerle un retrato a la señora duquesa de Alba. Pintores allegados, pues te puedo decir, por ejemplo, que don Joaquín Sáenz Zambrano, un pintor muy querido, muy amigo también de mi familia, ya que él vivía frente a mi casa y bueno, me conocía desde pequeño. Yo he estado muy cercano a su obra durante un tiempo también, aprendiendo y dentro de su estilo de pintura hasta que yo ya liberé ese apego que tenía a su forma de ver. Empecé a pintar como me dio la gana a mí. Muchísima gente en ese tiempo me decía, pero bueno, Castrillo, ¿te has vuelto loco? ¿Qué te ha pasado? Este estilo nuevo, este color, esta forma de pintar tan suelta, estos empastes, no tiene nada que ver con lo que tú estabas haciendo antes. Me gustaba más lo otro, pues me gusta más lo de ahora. Hay un atrevimiento y una personalidad diferente, parece que eres más tú. Eso creó dentro de mí una revolución que me hizo coger mucha más seguridad en mí mismo a la hora de crear. Actualmente no tengo ningún tipo de prejuicio a la hora de decir, pues necesito estar más pegado dentro de este estilo, que guste más a todo el mundo. No, yo libremente pinto como pinto y ya está, y me expreso como me expreso. Dejé claro en mi primer vídeo que hay una libertad en mí y un dejarme llevar. Recuerdo una exposición, sería sobre el año 2006 aproximadamente, con un galerista sevillano magnífico. Llegué como 20 minutos más tarde de la inauguración, estaba hasta arriba de gente, lo vendí todo. Eso hoy en día no existe, no solamente en exposiciones mías, sino en exposiciones que voy. No sé lo que está ocurriendo. Inauguras una exposición en una galería de arte, la gente va como a un museo, simplemente. La gente va a ver, pero eso de coger la lista de precios y poner un punto rojo en un cuadro porque lo has comprado y tal, eso parece que actualmente ya brilla por su ausencia. Yo tengo la experiencia últimamente de como de 4 años para acá de hacer una exposición y no vender absolutamente ningún cuadro, sino después, a lo mejor, en mi estudio, he ido vendiendo la obra. También la cuestión de Internet ha hecho que las ventas directamente en galerías y directamente en estudio, pues también vayan menguando. En la inauguración es muy raro hoy en día vender. Había en esta tierra muchísimas salas que ya han cerrado, que recuerdo
impresionantes, exposiciones impresionantes y muchísima venta de cuadros en los años, a finales de los 90, principios de los años 2000, bueno, anteriores, ¿no? Finales de los 80, pintores que ya no están porque han muerto, que he conocido, vendían muchísimo e incluso vivían perfectamente de la pintura, tiraban para adelante. Hoy en día, no. Hoy en día hay una decadencia que no es normal, hay un miedo a comprar, a gastar en obras de arte. Incluso también los compradores de arte no valoran porque están desprestigiando, bajando el precio hasta límites, ¿no? Es decirte, yo por este cuadro no pago más. Es que es increíble que alguien que va a comprar un cuadro te esté haciendo un regateo. Esto no es normal. Cuando estás comprando un cuadro, estás comprando una vez en la eternidad, que estás comprando una pieza única, donde no se va a volver a repetir nunca más. Algo que ni incluso el mismo pintor va a sacar de nuevo. Es una constante guerra a la hora de defender, por decirlo de alguna forma, la muestra de tu obra. No es fácil esto. Algún día espero que cambie y que realmente el mercado vuelva a establecerse de nuevo, esperemos. Yo animo a la gente joven a que siga con su trabajo, con su pasión, con su amor, en este caso del arte, y se olvide un poco si va a vender o no va a vender la obra. Porque si nos ponemos así, entra en juego una parte nuestra que es el ego, que te va a llevar al miedo, te va a cerrar las puertas. Hay que abrir, como siempre digo, el corazón y dejar que esa parte creativa, esa belleza, esa maravilla que sentimos cuando estamos pintando, que estamos fuera de nosotros, estamos como en otro mundo, se siga manteniendo constantemente. ¿Qué sería este mundo sin los artistas? Nada en absoluto. Los que somos amantes de la creación, de la belleza o incluso de la fealdad, pero es creativa. Entonces, la gente joven, incluso pintores que están pasando por rachas de no vender, que no tiren la toalla nunca, que sigan al pie del cañón y que sigan creando, porque este mundo necesita mucho de los artistas, pero muchísimo. Necesita mucho amor. Estamos ya hartos de tanta política y de tanta basura. Ya estamos con el teléfono y plim, plom, plum. La cosa está muy fría y muy dura. Está todo el mundo muy cabreado con la vida, consigo mismo. El creador, mientras que está dentro de sí, está más allá. Yo cuando estoy pintando, claro, ya lo he dicho en el vídeo, yo estoy en otro mundo. Amigos, este vídeo ya se acabó por hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal y tocar la campanita para recibir las notificaciones. Y el próximo vídeo pues ya veremos cómo lo planteamos. Muchos abrazos y muchos saludos para todos.